Les damos la bienvenida en nombre de la Biblioteca Nacional. Contamos con la presencia del Ministro de Cultura, Tristan Bauer, en representación de la Biblioteca, la subdirectora, Elsa Rapetti, en la mesa, el director de Cultura, Guillermo David, y nuestro homenajeado de hoy, Jorge Cosia. A modo de breve reseña, les cuento que este premio, La Rosa de Cobre, fue creado durante la gestión de Horacio González para instalar un reconocimiento a la trayectoria de actores de la cultura y creadores, fundamentalmente enfocándonos en su trayectoria, a modo de reconocimiento y agradecimiento. Un agradecimiento del Estado que no tiene carácter ni comercial ni publicitario, pero que retribuye de alguna manera, humildemente, todo lo que nos han aportado. La trayectoria de Jorge Cosia me exime de dar mayores pormenores porque los tendría toda la tarde acá leyendo su extensísimo currículum. Pero basta con lo que todos nosotros conocemos como cineasta, como novelista, como funcionario, con su cargo en el Inca, como secretario de Cultura de la Nación, como diputado, como presidente de la Comisión de Cultura de Diputados. Es mucho lo que tenemos que agradecerle a Jorge y nos pareció más que indicado que este premio, que alguna vez lo recibió Juan Gelman, llegue después de muchos años de ausencia, porque fue condenado al ostracismo, llegue a sus verdaderos destinatarios. Les agradecemos a todos ustedes acompañarnos y acompañarlo a Jorge en este abrazo que le damos a través de la Rosa de Cobre, que alguna vez imaginó Roberto Art, como ese imaginario de la inventiva que está en el horizonte y que no se alcanza nunca, como las famosas medias galvanizadas que nunca pudo realizar, o tantos otros inventos. Una vez, con Horacio González, inventamos la Rosa de Cobre. Y esta rosa hoy tiene un único y claro destinatario. Le pedimos a Guillermo David que nos dirija la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, ministro, por estar aquí. Autoridades, veo muchas caras amigas y conocidas. Yo quería referirme un poco al sentido de un premio. Nunca sabemos bien qué es un premio. Todos tenemos imágenes sobre los premios. Y bueno, acá se dijeron dos palabras y no se dijo una que me parece que es la central, que es la palabra poesía. Los antiguos pensaban la poesía como el arte de creación ex nihilo, como el arte de la nada, crear de la nada, ¿no? Un poco La Rosa de Cobre, el intento fallido de crear una realidad por parte de Roberto Alt en sus ficciones, alude a esa dimensión donde con palabras hacemos cosas, ¿no? Jorge Cosia, efectivamente, todos los conocemos por su dimensión pública, por su dimensión escrita, pero quiero decir ante todo que él responde a esa palabra de poeta en el sentido clásico de los antiguos griegos, no solo porque ejerce el arte de la poesía, que de algún modo es el arte más sublime de aquello que se puede hacer con las palabras, es el arte amoroso de la lengua que instituye un mundo, sino que además incurrió en el ensayo, en la novela, que es otra forma de pensar el mundo, en sus obras cinematográficas, pero además de eso, como si eso no bastara, sintió el llamado de la política, ¿no? La palabra intelectual, que es una palabra que siempre padece un desprestigio en el sentido común de las personas, palabra que surgió durante el affaire Dreyfus, el caso Dreyfus, ¿no? Émile Zola inventó la palabra intelectual. ¿Qué es un intelectual? Es aquel poeta
que interviene en el espacio público. ¿Pero por qué interviene en el espacio público? Porque entiende que la palabra es un servicio que vincula su propio cuerpo, su propia alma, sus propios deseos, sus propias fantasías, su propia concepción del mundo y produce una ligazón con el mundo. Las palabras son las que constituyen el hecho político por definición. ¿Con esto qué quiero decir? Que entre su obra poética, su obra fílmica, su obra ensayística, es un pensador de la Argentina contemporánea, anclada en las tradiciones populares de nuestro país. Vemos ahí Juan y Eva, vemos el bombardeo. O sea, Jorge recoge el habla que nos funda como nación, el habla popular de los argentinos, lo transforma en sucesos políticos, poéticos, que me parece que ameritan más que nada la concesión, nuevamente, después de 4 años de ostracismo de la Rosa de Cobre, Jorge nos honra a nosotros como personal, como servidores públicos de la Biblioteca Nacional. Yo quiero rescatar el carácter de servidores públicos que somos quienes estamos en el Estado. Nos honra poder restituir este premio con la figura de Jorge, que engloba todas las dimensiones que mencioné antes y que aún tiene mucho para dar. Ayer conversábamos por teléfono y está produciendo 2 nuevos textos que esperamos ansiosamente. De modo que Jorge para nosotros es realmente, voy a decir la palabra honor, que es el último bastión donde las culturas junto con su lengua se refugian y es lo último que no nos pueden quitar. Para nosotros es un honor poder reinstituir este premio, la Rosa de Cobre, como parte del reconocimiento de la Biblioteca Nacional y de que las personas que la hacemos, a todo tu trabajo, pasado, presente y futuro. Gracias. Creo que cuando se entregan estas distinciones, los honrados son los dos, ¿no? El organismo que la entrega y en este caso el compañero que la recibe. Lo conocí a Jorge hace muchos años, en los terribles tiempos de la dictadura cívico-militar. Éramos jóvenes estudiantes de cine, estudiábamos en la Escuela Nacional de Cine, se llamaba el CERC en aquel momento. Y desde ahí anduvimos. Y Jorge siempre, con su condición de artista y su condición de militante, ocupando distintos cargos, desarrollando distintas obras, el cine, la literatura, el ensayo, la pintura también. Te transformaste en un ejemplo para nosotros, Jorge. Y no han sido fáciles y han sido de lucha estos años, luchas como siempre de luces y de sombras. El otro día me llamó Filmus y participamos de la reinauguración de una sala que también cerró el macrismo, allí en la Antártida, y que vos le diste nacimiento en aquel barco, con esa historia que casi se hunde en nuestros mares del sur. Pero esos gestos, crear una sala de cine en la Antártida, esa idea, tus ideas desde la Secretaría de Cultura de la Nación, le devolviste al cine en un momento dificultoso. Rindamos hoy un homenaje también a un querido compañero, a Pino Solanas, que lo perdimos hace pocos días. Aquella lucha por la ley de cine que tanto impulsó Pino, todos los compañeros de la DAC, y que una vez Domingo Cavallo borró de un plumazo con un decreto y perdimos la autarquía. Y vos te lo pusiste como meta y lo conseguiste. Y tengamos todos en cuenta que el rol del Estado en los procesos culturales, en los procesos de desarrollo de las industrias culturales son importantes. Porque gracias
a esa recuperación de la autarquía, gracias a la recuperación del financiamiento del Inca y gracias a la dirección en aquel momento de Jorge. Está acá Fabián Blanco, que también fue un colaborador permanente en esa etapa. Renació el cine argentino, renació una generación de cineastas y volvió a ocupar la cinematografía el lugar nacional, el lugar que debía ocupar. Por eso me parece un acto de justicia este reconocimiento. Y qué emoción recibir una rosa de cobre que nos recuerda a Roberto Arlt, a sus personajes, a todo ese mundo tan extraordinario que él narró. Y se mencionó aquí también a otro hombre central de nuestra cultura, al primero que se le entregó esa rosa, poeta de una calidad superior y también un militante y también con una dignidad ejemplar, Juan Gelman. Así que bueno, Jorge, ahí está Juan en una punta, estás vos aquí ahora, y también quiero que sepas que desde el Ministerio de Cultura de la Nación estamos muy orgullosos de esta distinción y que también estamos mirando, revisando, estudiando todas las políticas que llevaste adelante, no para imitarlas porque los tiempos han cambiado, pero sí para continuar ese mismo espíritu del mejoramiento humano, de la justicia social, de la igualdad que tanto defendemos. Los argentinos estamos viviendo tiempos complejos, el mundo está viviendo tiempos muy complejos, esta pandemia que tanto espanta, que tanto mata, pero tenemos ahí, de la mano de la vacuna sanadora, un nuevo horizonte. En ese nuevo horizonte sabemos que lo que tenemos por delante no es recuperar la situación perdida, sino la necesidad de construir un nuevo mundo más solidario. Y ahí la cultura que vos tanto impulsás, que tanto llevás adelante, que sos un motor, un constructor de esa cultura o de esas culturas. La cultura en estos tiempos de reconstrucción tienen un rol central en el mundo y aquí en nuestro país también. Así que gracias, me dicen que te entregue el premio, así que vamos a hacer este justo acto. Es de cobre. Bueno, muchas gracias a los dos que me han presentado y es un honor para mí realmente estar aquí en este lugar, en este clima tan surrealista, porque si a uno le decían hace un año, fíjate dónde estás, entonces mirás si está todo lleno de barbijo, es extraña la historia, ¿no? Extraña, siempre sorprende. Por eso los que escribimos novela competimos precisamente con la historia y ayuda un poco a escribir algunas novelas basadas en la historia, como mis dos primeras novelas, Juan y Eva y El Bombardeo. Y después viene el desafío de escribir novelas que no son estrictamente de la historia, y ahí también uno se mete en un juego muy apasionante, ¿no? Porque sigue siendo la historia. Y la poesía ni hablar, ¿no? ¿Cómo escribir poesía? Bueno, habría que dar una cátedra sobre ese tema. Yo me siento muy orgulloso de estar hoy aquí. En primer lugar, debo decir que es un hecho sorprendente para mí. Yo no lo esperaba. Y que ocurra de este modo, me siento
me siento muy halagado, porque los que pensamos de cierto modo, de lo que llamamos desde la perspectiva nacional y popular, peronista, que tampoco nos define. Julio Bárbaro dice que es peronista, por ejemplo, ¿no? O sea, y progresista tampoco nos define demasiado, porque hay progresismo de todos los colores también. Pero debo decir que sí, nosotros, los que somos de este espacio de pensamiento, hemos vivido muchas veces una suerte de doble marginalidad. Una rara marginalidad, que han sufrido o padecido o disfrutado también muchos de los escritores de un campo de interés muy ligado al lugar donde vivimos, a nuestra tierra. Y eso yo creo que a la larga no es tanto un padecimiento, sino que es una fortaleza. Termina siendo una enorme fortaleza, a pesar de que uno lo transita en un camino muy difícil, muy particular, porque uno no forma parte de una élite de virtuosos que escriben solamente. Cuando uno, además de escribir, escribe de noche y en el día lleva adelante la batalla, la que le toca vivir, y cuando escribe poesía y escribe literatura y escribe ensayos y etcétera, y además hace películas. Bueno, vos algo sabés de esto, ¿no? Creo que muchos sabemos de esto. Y es eso lo que yo valoro mucho de esta tarde, ese reconocimiento, ese lugar, algo que no esperaba y que de pronto, no es que a mí no me interesaba escribir, siempre me interesó, pero no es fácil hacerse conocer cuando uno no responde a la corrección. ¿Qué es la corrección? La corrección es ser equilibrado, no ponerse cierta camiseta demasiado. Y hay grandes escritores. Se podría decir que nuestra literatura empieza con un tipo como con un personaje como Hernández, ¿no? Que nos enseña de alguna manera esta relación entre pensamiento, compromiso, territorio, identidad y cultura. Así que yo estoy orgulloso no se parece en nada a lo que hago a Hernández, pero puedo decir que ese matrimonio me es muy grato. La escritura para mí es una pasión enorme, enorme. Pero tampoco distingo mucho cuando escribo un ensayo de cuando escribo poesía o cuando escribo literatura. Me parece que los ensayos tienen un enorme poder poético y creo que la poesía tiene un enorme poder de comunicación, de fuerza, de sana prepotencia. El verso es fuerte, es contundente. Y ni que hablar la novela, ¿no? Yo siempre cuento que, recién lo estaba hablando con un periodista, cuando en mi novela Juan y Eva se cuenta el modo en que Juan y Eva es expulsada de un taxi el 15 de octubre del 45 y golpeada por unos estudiantes, eso no es la imaginación de un escritor, eso pasó. Y si cuento, esto es más divertido, que el jefe de los que bombardearon Plaza de Mayo tenía una crisis de hemorroides. De las tres oleadas participa de una solamente. Lo que es seguro es que en el 56 lo operaron de hemorroides. Y la ficción es eso también. Es ilustrarse con la experiencia de vida y tomar de la literatura elementos de verdad y de realidad. Es como la tarea de un investigador privado que toma los puntos sueltos y luego los une y traza el camino de una narración. Había un muchacho teniente de la Marina que se llamaba Spinelli y que ve venir a la muchedumbre el 16 de septiembre del 55, la ve venir sobre el edificio de la Marina, el que hoy es de prefectura, frente
a tu oficina, a tu despacho. La vuelta a la vida, ¿no? Sí. Abro la ventana y lo veo todos los días. Pienso en tu libro. Bueno, lo siguiente no es para reírse. La multitud grita la vida por Perón. Y Spinelli dice, ¿quiere la vida por Perón? Ténganla. Y ametralla. Y esto, hay fuentes. ¿Cómo lo sé yo? ¿Había un tipo al lado? Sí, había un tipo al lado. Y el que lo cuenta es un gorila recalcitrante, ahora no me acuerdo el nombre, está en el Instituto San Martiniano, en fin. Fíjense ustedes, es curioso, ¿no? Porque yo meto en mi novela un hecho que parece el panfleto de un fundamentalista. En realidad no, el tipo disparó la vida por Perón. Y si yo les cuento, por ejemplo, que durante el bombardeo a Plaza de Mayo, el 16 de junio, atacan 200 infantes de Marina la Casa de Gobierno. Mueren 9 granaderos defensores de Perón, defensores del presidente en realidad. 9 granaderos mueren, además de los 400 muertos. ¿Cuántos infantes de Marina murieron? Ninguno. Consta la orden de Perón de disparar por sobre las cabezas de la gente. No hay... Perdón, el relato vino... Ustedes saben que 3 meses después vino el golpe. El muerto más importante se suicidó. Y después hay un muerto que muere en la base de Morón. Digo, la literatura más delirante es esto. Un presidente dictador, supuestamente, que no tiene muertos, ni siquiera el día que bombardean la Plaza de Mayo. Me parece que es un material apasionante que nos provee la vida, cuando miramos bien, porque cuando todo el tiempo se habla de que quemaron las iglesias, con lo que no coincidimos, se olvida que bombardearon la Plaza de Mayo y murieron 400 argentinos y argentinas. Entonces este es el material con el que uno a veces trabaja o con otros materiales. Estos son algunos de los temas que a mí me apasionan y que creo yo tienen un enorme potencial para aproximarnos de una manera diferente a la vida, a la realidad y a otros misterios. La poesía es un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, el libro Che Cuba, que no es una elegía pro-cubana, hay mucho amor a Cuba, pero no es una elegía grande, no es una elegía de exaltación patriótica. Yo recibí un elogio formidable, ¿no? Díaz-Canel estuvo el día que lo presenté el libro. Yo no sabía quién era Díaz-Canel, porque Díaz-Canel hoy es el presidente de Cuba. En ese momento fue a ver la charla. A la noche me entero por la mujer que lo había hecho llorar a Díaz-Canel. Que me perdone si lo deschavo. Este presidente tan particular, ¿no? De traje y corbata, ministro de Educación. Y me entero por la mujer. Bueno, a raíz de ahí, en Cuba me invitan a escribir un libro, que es Balada del árbol que fue rosa. Ese libro fue editado en Cuba. Es un libro muy raro, muy especial, de edición limitada y ningún ejemplar es igual al otro. Y para mí fue un orgullo tremendo, porque además es un poema que reconoce la prostitución en Cuba como un fenómeno doloroso. ¿Me explico? Y luego hay cosas raras como esta, que lamento tengo uno solo ahora, porque empezó con la pandemia, que es Poemas enfrascados. ¿Por qué será enfrascado, no? Que es un libro frasco. Una idea de la editora, de una editora rosarina, donde están los poemas aquí dentro, y que me resultó apasionante también que de pronto la obra literaria puede ser enfrascada, envasada
algo bastarda la idea, pero me encanta como idea. Así que todas estas cosas y los ensayos y todo esto son los sueños complejos en los cuales uno trabaja, yo creo que siempre en equipo. Uno es parte de un gran equipo, de una gran conexión, de una gran sintonía, de una gran batalla cultural, de grandes encuentros y grandes diferencias que se abren y se cierran todo el tiempo. Yo quiero que tengan más amor que odio, ¿no? Porque en estos momentos el odio es la clientela de los malos. Así que no. La Rosa de Cobre es maravillosa porque es una de las utopías creativas de Art. Yo me olvidé porque lo iba a traer. Yo tengo un libro de Art que pertenecía a un tío mío dedicado por Art. De manera tal que, bueno, para mí es tener un libro dedicado por Art. Ahí uno puede ser cholulo realmente. Así que, para completar, decir esto, ¿no? Que es un día fantástico para mí. Es un día donde comparto con tantos compañeros, compañeras, amigos, amigas. Así que lo vivo con mucha alegría y espero que los que no leyeron los libros los lean. Porque la pelea esencial es esa. Porque cuando uno no sale la nota en el diario del libro que fue publicado, cosa que a mí me ha ocurrido muy a menudo, es un tema. Yo he vendido libros, igual estoy acompañado por una editorial en la novela como sudamericana y no me puedo quejar para nada porque he tenido acceso y he llegado a mucha gente, pero no es lo mismo cuando no se entera la gente. Así que mi mayor interés es que se entere que están estos libros y que hay muchos otros libros que no son míos, pero que son, no digo compañeros y compañeras que sí, bienvenido sea, pero de mucha gente que escribe muy bien, que crea muy bien y que tiene mucho para decir, para decirnos, para enseñarnos, para enriquecernos. Así que celebro que este acto sirva también para promover esa fórmula, esa energía de transformar nuestra obra literaria en una fuerza, no digo de verdad, en una fuerza. La verdad, no sé si está en juego definitivamente. Así que les agradezco mucho en este lugar que puedo decir, en este lugar que fue además la casa donde murió Eva Perón, este lote. Siempre tenemos algún simbolismo nosotros, ¿no? Perdón, una digresión que nunca puedo evitar. La Revolución Francesa cuidó los palacios de Luis XVI, de Luis XV, de Luis XIV y de Francisco I. La Argentina es un país curioso porque se dedicó a quemar los palacios que la Revolución Francesa cuidó. Paradoja, ¿no? Los dos ejemplos más grandes son este palacio, el palacio el rancho de lujo de Juan Manuel de Rosas y algunos otros edificios, sin dejar de contar el bombardeo. Así que celebremos la vida, ¿no? Celebremos lo contrario. Celebremos el ejemplo que de algún modo nos dio la Revolución Francesa, que cuidó los edificios de los reyes. Así que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.